Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o sea que nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast de Barjavi. Como siempre, hablando pinzón, hemos vuelto todos después del último episodio que le dimos el espacio a tres invitadas que queremos mucho y que admiramos, que todavía les invitamos a escuchar porque es un podcast muy necesario, porque como dicen, la lucha no solo el 8 de marzo, sino todos los días tiene que ser 8 de marzo. Así que les invito a que si todavía no han escuchado ese episodio, lo vuelvan a escuchar porque es muy interesante todo lo que hablaron Irene, Caro y Sofi sobre el feminismo, sobre la actualidad del feminismo, sobre la lucha de las mujeres por la igualdad y entre otras cosas muy importantes. Pero hoy volvemos a... Primero vuelve el hijo pródigo al podcast. Richie, bienvenido de vuelta. Has salido del gulag, del gulag de Javi, no mentira. No estaba muy ocupado y nos ha tenido un poco abandonados, pero ya ha vuelto al fin. Así que bienvenido de vuelta, Richie. Sí, estoy muy feliz de regresar. El Emilio no me está obligando a decir nada de eso y no me tuvo captivo por semanas por haberme portado mal en el podcast. El Emilio es el mejor director de podcast y que nadie lo cuestione. Por Esa es favor, no me una manden al gulag de nuevo. una mentira full heavy, pero bueno. Y bueno, también está como siempre con nosotros José. José sabe que, que Rich está mintiendo, aunque yo sé que le va a apoyar como trabajador trabajador Sí, de, ¿cómo? Ricky está mintiendo. No estamos bajo amenaza en este podcast. Nunca hemos estado bajo amenaza en el podcast. El Guiño, guiño. sistema está diseñado perfectamente para que era como en la, literal, así, entre comillas, ¿no? Así decían que operaba la Unión Soviética, y bueno, también hasta cierto punto supongo que se decía lo mismo de China comunista, pero no sé cuál sea verdad o no, pero tenías diferentes órganos del gobierno o tal vez incluso diferentes entidades dentro del partido que tenían la responsabilidad de eh, como que estar vigilándose los unos a los otros. Entonces, de esa forma opera también el podcast del Emilio. Le pone al José para que me vigile y me pone a mí para que le vigile al José, y de tal manera nunca hay amenazas, entre comillas. Y todo opera perfectamente. Es el panopticón más hermoso que han visto a través de Skype. Me recuerda mucho a lo que pienso que debe suceder cuando les hacen las auditorías a las empresas tecnológicas tipo Amazon o eso, en las que están como una ametralladora atrás de ellos y todos dicen, sí, sí, todo funciona muy bien, Elon Musk es el mejor jefe que he tenido, me deja tener vacaciones todos los días y así. Siento que toda esta representación de hoy fue algo que pasa muy en la vida real, honestamente. Sí, o sea, el autoritarismo creo que en varias compañías modernas es mucho más evidente, en el sentido de que ahí sí literal simplemente sabes quién está a cargo y no hay la necesidad de esconderlo, porque obviamente te están pagando y así funcionan las cosas, ¿no? O sea, Elon Musk no lo esconde, loco. Solo más bien lo expone de maneras full estúpidas en Twitter, en su propio Twitter. Y estoy seguro que sus abogados, los pobres, han perdido muchos años de su vida tratando de rescatarle de todas las situaciones en las que se mete. ¿Ustedes vieron eso que pasó medio recientemente, que el man a un empleado de Twitter que tiene eh, una discapacidad física, no estoy seguro exactamente qué, pero el man solo le tuiteó como que, sí, tú no estabas haciendo nada de trabajo, en pocas diciendo que su discapacidad era falsa, así, y que por eso le estaban despidiendo? No sé si vieron ustedes eso. Esto pasa en la vida real, creo que No, todos los días, pero no había visto eso. pues, ajá, no me sorprende que sea así, uno. Y Sí, dos, esto ya parece Cyberpunk, Edge dijo, Runner. dijo eso literalmente, así en tweets. Los dos estaban tuiteando el uno al otro, porque el man decía, señor Elon Musk, no sé si es que sigo siendo empleado de Twitter o no, nadie me ha podido dar la razón, como que no quería tuitearle a usted, pero por favor necesito saber.
Y el man le responde como que, ¿qué haces en Twitter? Y él le da la descripción de su trabajo, lo que sea. Y bueno, ahí empiezan a mandarse el uno al otro, pero de ahí al final es un cague, porque después de esto que le dice como que, ah, sí, no creo que tu discapacidad es verdad, que ni sé qué, estás despedido porque no hacías nada, como que unos 10 15 minutos después, Elon Musk pone otro tweet, lo siento mucho, dije cosas que tal vez no eran totalmente verdad y en realidad no es que estás despedido, no sabemos o podremos resolver esto directamente. Y todo el mundo decía, el momento cuando tus abogados te dicen que no puedes despedir a alguien por su discapacidad en público porque te van a meter la demanda más grande de tu vida. Y sí, Loco, espero que el man le demande. loco, qué personajes que hay en Twitter. Oh, Twitter me parece la red social más podrida que hay, pero de largo. Pero es una gran red social para cagarse de la Todas las risa. redes sociales están podridas, José, a su No, manera. no, pero, no, no, pero párate un segundo a ver lo que la gente dice en Twitter en relación a lo que dicen en otras redes sociales, por el simple hecho de que tú no tienes tu nombre verdadero en teoría o estás con un alias. Entonces te pones a poner cualquier estupidez que creas. Entonces es muy, muy, muy chistoso realmente porque, a ver, por ejemplo, les doy el ejemplo del troll de Kevin Wright. Espero que nos escuchen en algún punto. Ese man se llama Santiago, no, perdón, Diego Montalvo. Y una vez puso que si sumabas el porcentaje, ¿cómo era? Si sumas el porcentaje de aceptación de Guillermo Lazo y de Borrero, tenías como 50% de aceptación. El tipo literalmente no tiene Facebook porque le tocó borrar su Facebook, pero en Twitter sigue poniendo cualquier estupidez. Entonces digo, no sé, Twitter es como que una olla así donde puedes poner cualquier huevada y no hay muchas consecuencias porque literalmente tu nombre no está ahí, tu cara no es, tu cara puede no estar ahí, solo que quieras que salga, lo cual me parece full gracioso, la verdad. O sea, igual es muy interesante que lo digas porque como, no me acuerdo con quién hablamos, creo que hablamos de esto en el podcast alguna vez de que, o leí en algo de que, o sea, a pesar de que Twitter es una red súper podrida, tiene mucho poder dentro del espectro político, mucho poder en el sentido de que, por ejemplo, Lazo rompió el pacto que tenía con el Partido Social Cristiano y con el correísmo, porque dentro de Twitter se empezó a criticarle full de que esto, y era solo un espectro de la política que le criticaba, pero gracias a esa presión, pues él rompió el pasto. Entonces es como que muy interesante como aunque Twitter esté muy podrido, esté lleno de bots, sea de Musk y tal. Estoy hablando como español y no sé por qué. Pero bueno, perdón, es el hecho de estar viviendo 6 meses fuera del país, ya se me están pegando las cosas, así que disculpen, por favor. Em, Emilio, eres el vivo meme de vive en España 6 meses. Hostia, tío. Literal, ajá. No, pero ya ¿Dónde se me queda va. Ecuador? Ya se me va a pasar cuando siga hablando con ustedes, porque siempre que hablo, o sea, cuando estoy fuera con personas que son de acá, sí se me pegan mucho las expresiones que ellos usan, pero cuando estoy hablando con ustedes o con mi primo, por ejemplo, hablo más en ecuatoriano. O sea, se me cuelan algunas cositas, pero pues bueno, es un work in progress, como dicen. A lo que quería llegar es que igual Twitter tiene mucho alcance todavía. Es una red bastante podrida, sí, sin duda. Y ahora todo eso con lo de Twitter Blue es mucho más difícil visibilidad, porque tener visibilidad o tener un impacto, porque ahora prácticamente tienes que pagar para tener visibilidad. Es como que el nuevo mod de todas las redes sociales prácticamente. Si no pagas no tienes visibilidad. Así que es medio... Es medio turbio el momento que estamos viviendo en redes y que vamos a hablar un poquito más adelante de eso porque justamente queríamos hablar de algo un poco de qué estaba pasando eso en torno a la tecnología. Pero primero tenemos que volver a algo que no hemos hablado desde hace mucho tiempo porque es justo y necesario, que Ecuador últimamente está, porque no hemos hablado de Ecuador, Ecuador últimamente está en un... Richie, yo tengo una pregunta, Richie. Cuando propusiste lo del Lazo Challenge, ¿pensaste que íbamos a llegar a estas expectativas del Lazo Challenge? ¿Han superado tus expectativas todo lo que pasado en estos casi ya mismo 3 años de gobierno o 2 años de gobierno? Pero ¿has superado tus expectativas del Lazo Challenge?
Y veamos que Lenny Moreno dejó la vara altísima, pero no sé, creo que cada día se supera más ese Lazo Challenge. No sé cómo, ¿nos puedes dar un update de cómo estás viendo a la lejanía del Lazo Challenge? Y después le preguntamos a José, que está más en situ que nosotros dos, sobre cómo está pasando, cómo lo que está pasando en Ecuador prácticamente y el gobierno de Lazo. Verás, quiero pedirle perdón a toda nuestra audiencia, a todo el Ecuador realmente, por haber empezado el Lazo Challenge. Nunca supe que Lazo se lo iba a tomar tan en serio y que las repercusiones iban a ser tan serias para el país. Ni siquiera, no tenía idea de que el man era tan competitivo. Así que supongo que eso es admirable, pero lo que no es admirable es el hecho de que superó cualquier expectativa que tenía, la verdad. Eh, ¿Qué te diré? Verás, yo sigo creyendo que Lenin probablemente se lleva aún el premio de peor presidente de los tiempos modernos, diría yo. Aunque, no sé, hay tantos que son cringe que es difícil decir, pero digamos, feriado bancario hasta hoy, tal vez, si es que ponemos eso como el periodo moderno, probablemente Lenin sigue ahí como el peor, pero eh, no sé, o sea, aún no se acaba, ¿no? Supongo que Lazo tiene este espíritu competitivo y aún nos podría mostrar más. Espero que no, pero parecería que se está perfilando para eso. ¿Ustedes cómo lo ven? Antes de nada, vale decir que Abdalá sigue siendo para mí el peor, pero el problema es que Abdalá juega en una liga en la que solo participa él y la gana él, así que solo está Abdalá es el peor, pero él juega en una liga propia, es como Pero, que la... pero eso digo, ¿cuándo fue Abdalá? ¿Qué año? ¿Te eh, acuerdas? ¿Fue qué? mm, ¿90? 90 y sí, fue o sea, fue en los 90. 92. Bueno, el man Ajá. fue, a él le pondría como el último o uno de los últimos presidentes que fue ese periodo, digamos, del final del siglo XX. Y esto es arbitrario, ¿no? O sea, cualquier politólogo que estudie historia ecuatoriana tal vez me dice que no tiene sentido cómo lo estoy dividiendo. Pero yo sí creo que tiene algo de sentido decir que post feriado bancario, que es el final de los 90, cambia la política ecuatoriana de maneras medio significativas y podrías empezar a hablar, digamos, de un nuevo periodo en términos de eh, lo que fue esa reforma no neoliberal que se dio en el país con la dolarización y todo, y por lo tanto decir, bueno, este es, y también la destrucción de los partidos políticos que se habían medio establecido hasta ese punto, y realmente el resurgimiento de esto del populismo en diferentes figuras, aunque Abdalá obviamente muy populista, pero bueno, por eso yo dije post feriado bancario, porque es un buen punto de referencia, medio para dividir, porque no vamos a comparar literal todos los presidentes de la historia, aunque sí lo hicimos una vez, pero bueno. Lo hicimos una vez en un video que está por ahí perdida en los archivos que tengo por ahí, que algún día saldrá a la luz, pero sí, es verdad que tenemos una comparación. Y Esperen, les traigo una noticia que había ignorado completamente. Perdón por hacer este corte, y tiene que ver con Lazo, irónicamente. ¿Se acuerdan del Silicon Valley Bank? Todos escucharon la noticia que quebró y ya van a entender cómo esto es un efecto dominó para Lazo. Sí supieron que Europa despertó con expectativas de mierda, ¿verdad? Y uno de sus bancos comenzó a correr peligro, un banco suizo llamado el Credit Suisse. No sé si escucharon esa noticia. sí, está a punto de irse a la mierda. Sí, pero aquí viene el dato muy, muy, muy chistoso. Parece ser que ese es el banco de las reservas de la Reserva de Dinero Ecuatoriano. Mierda. Es La increíble. reacción del Emilio Se como pone que sí, se viera buenísimo la mierda esto. y luego fue como que un ¿qué? Espera. Sí, es irónico porque, y aquí viene mi crítica, Guillermo Lazo, es irónico porque el gobierno se jacta mucho de tener ahorita la reserva monetaria más grande. ¿Ves? José, te silenciaste. No sé cómo te silenciaste, Sí, pero sí. ya tranquilo. Verás, entonces, el otro día estábamos hablando y decían como que sí, este gobierno tiene la reserva más grande y eso es bueno porque en caso de una emergencia el gobierno puede reaccionar. Y yo les decía, pero
consideran que Ecuador no está en una emergencia. Digo, una bomba en la judicatura, a cada rato matan gente en las cárceles, no hay medicinas, se está cayendo las vías del país. No estoy muy seguro qué consideran los lacistas como emergencia realmente, pero, pero me parece muy chistoso porque, como les digo, se jactan de tener una reserva muy grande en un banco que pudiera quebrar en las próximas semanas. Y, y bueno, ese es el Lazo Challenge. Y sobre eso de Abdalá, es complicado. Yo creo que, a ver, a Lucio Gutiérrez Yunda, por ejemplo, se lo sacaron del poder o se lo golpearon, básicamente se lo retiraron de la palestra porque sus familiares incurrían o gente cercana a ellos incurrían en actos de corrupción, aparte de que Lucio Gutiérrez metía a su familia. La cosa es que Guillermo Lazo literalmente está haciendo eso. Guillermo Lazo está haciendo eso, que aparte se está mostrando ciertas relaciones con la mafia albanesa. Y la mafia albanesa tiene también una relación bastante extraña con Abdalá Bucaram. Recordemos qué pasó durante la pandemia. Abdalá Bucaram regresa al país, hay el caso de corrupción de medicina, cosa por la que se le está criticando a Lazo porque parece que pagaron por las vacunas en algún punto. Algunos grupos irregulares, llamémoslo así, o de dónde saldría ese dinero. Y, y básicamente, bueno, regresa Tala Bucaram al país, Está comienza a haber una... básicamente diciendo que el logro más grande del gobierno de Lazo está manchado con corrupción. Es lo que me están intentando decir. Según la posta había indicios. Había indicios de que puede estar manchado con corrupción. Como digo, la posta es la que está investigando aquí. Es Si es que que no, solo lo quieren digo otra cosa. solo lo digo porque me sorprende todo el tinte correísta a lo carretera. Las carreteras son el máximo logro del correísmo y están manchados con corrupción. Y ahora el logro de Lazo, el mayor logro, el único logro del gobierno de Lazo, que fueron las vacunas, que le dieron cierto margen político, también está manchado con corrupción, incluso hasta lo que yo estoy asumiendo, la mafia albanesa o lo que sea. ¿Te cachas lo fuerte que es eso? O sea, Sí, wow. sí, por eso digo, yo realmente no sé si le pongo a Abdalá Bucaram en una liga diferente. Me parece que ya está jugando en la misma liga que Correa y Lazo. Los tres son casi la misma liga hasta cierto punto. Obviamente, reconociendo que más o menos uno de ellos ha hecho algo medianamente positivo, que es lo que siempre digo. El correísmo puede ser cualquier basura, pero al menos hizo más competitiva la educación superior ya. Mejoró un poco esa situación. Pero el hecho de que estemos hablando de un caso de corrupción tan fuerte a la gente allegada al gobierno, porque ojo, no se menciona a Guillermo Lazo, se menciona a la gente muy cercana, es peligroso, porque por la misma razón han golpeado a muchas personas, por la misma razón a Petro se lo está cuestionando, por la misma razón se lo cuestionó a Pedro Castillo, por la misma razón se lo criticó a Yunda, por tener gente cercana que esté en actos de corrupción. Y aquí salen a defender a Guillermo Lazo, lo que me parece estúpido. Es como, a ver, estás aplaudiendo que hayan sacado a Castillo porque era un indígena, como dicen, ignorante, pero es casi la misma razón por la que le están criticando a Petro, que es un socialista, y por la misma razón que le están criticando a Lazo. Entonces, como alguna vez dijo el Emilio, todos los países de América Latina tienen este problema de corrupción, es indiscutible y no existe una clase política mejor que otra, porque decir, sí, los socialistas del siglo XXI, bueno, aquí estamos viendo a Guillermo Lazo, teníamos que aparte de no hacer nada, está envuelto en su círculo cercano, está envuelto en actos de corrupción, entonces, ¿a dónde apuntamos? Sí, sí, es verdad. Nepotismo. Nepotismo y racismo son los dos. O bueno, tal vez clasismo. Es un poco más Creo que complicado que clasismo. solo decir racismo, pero Ajá, las yo dos creo que van es mano y nepotismo. mano en la política ecuatoriana. Sí, exacto. Creo que una buena excepción es Bolivia, que bueno, Bolivia rompió ese racismo de cierta forma al tener un presidente indígena, que creo que es el único país, bueno, también Perú, pero bueno, Pedro Castillo sí sufrió las consecuencias de ese racismo, ¿no? Las sigue sufriendo con todo lo que pasó este año con Perú,
pero Bolivia, en cambio, con la figura de Evo Morales es mucho más fuerte de cierta forma, creo yo. Así que sí, en su mayoría son todas excepciones, creo. Y Ecuador estuvo muy cerca con Yacuperus, pero ya vieron los poderes de la CNE. Que no me sorprendería nada que no nos dan de aquí. Saldría una noticia en Ecuador de que manipularon el sistema electoral para que Lazo pasara la segunda vuelta y no gane Yacu Pérez una presidencia. No me sorprendería nada con todo lo que está sucediendo en Ecuador. Y también estoy empezando a pensar que, perdón por cierta audiencia, que si es que a veces se me va la voz, lo que pasa es que en esta semana tuve un accidente full dental y todavía me estoy recuperando de eso. Entonces a veces hago movimientos y parece que me voy a morir, pero estoy bien. No se preocupen. ¿Qué iba a decir ¿Qué te así? pasó, Emilio? Qué accidente, Ah, ve. tuve una pelea con una ducha y perdí. Los Ah, que, ese accidente. ¿Eso fue esta semana? Yo creí que había sido ya hace un no, tiempo. Mi hijo fue no, hace como 2 semanas, creo. Es que ca- tú dijiste esta casi, semana tuve un accidente y fue como que un... ¿Qué no, perdón, pasó? estas semanas. No, fue hace casi un mes, pero fue un golpe tan heavy que me dijeron que probablemente iba a estar un mes así que estoy bastante mejor, pero todavía a veces siento que me voy a morir. Pero en fin, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, no me sorprendería tampoco que Guillermo Lazo hizo algún pasto a lo Cantuña. ¿Se acuerdan de esa leyenda de Cantuña que, para los que no son de Ecuador, no se acuerdan de esta leyenda muy famosa de Quito, que hay una iglesia que un arquitecto en los tiempos de la colonia, que se llama Cantuña, hizo un pacto con el diablo para poder terminarla, porque si no, no iba a poder terminarla y no voy a pegarme todo el cuento, pero básicamente, resúmelo así nomás, no nos quite monetización, por favor. Pero básicamente es que empezaron a coger los ladrillos con, o sea, los diablitos o lo que sean, los diablos, los amigos del diablo, ayudarle a terminar la cantuña. Y el trato era que acabamos la iglesia y tú me das tu alma. O sea, Cantuña le da su alma. Y no les voy a hacer spoilers de lo que pasa al final, si quieren saber lo que pasa al final. Vean, pues básicamente Cantuña termina ganándole al diablo. Entonces yo estoy a punto de pensar que Lazo hizo el mismo trato, como que el diablo le dijo, te dejo ganar la presidencia, pero tú eres la peor presidencia de la historia del Ecuador. Y Lazo no le importó y dijo, sí, acepto ser el presidente de la peor presidencia del Ecuador. Yo creo que ese es el síntoma de todos los males de esta presidencia, honestamente. Y claro, el hecho de que el Ricky le retó a hacer el Lazo Challenge a Lazo, estoy seguro que esas dos cosas que cagaron el Ecuador. O como Entonces, nos ¿yo gusta soy decir, Satanás en esta historia o qué? ¿cómo? ¿Yo soy Satanás en esta versión de la historia? Creo que es li- el equivalente a Gabriel en esta historia, pero Gabriel del lado de Satanás, Ricky. Me parece bien. Creo que nos van a cancelar los grupos religiosos por todas estas referencias, pero nos vale, la verdad. Em, Sorpresa, sorpresa. te presta, sí. Pero bueno, para los que no son de Ecuador y quieren alguna otra novedad de esto, o sea, Lazo también está aliado con la mafia albanesa, la mafia que controla parte del territorio. No sé realmente cómo es todo eso, pero sé que llevan años ahí metidos, básicamente en Ecuador haciendo las drogas, me parece que la marihuana especialmente, para importarla hacia Europa y un poco Estados Unidos. Pero la verdad que también Guillermo Lazo está a punto de enfrentar un juicio político. Ah, bueno, es lo que se dicen, pero somos de la opinión de que no va a pasar por muchas cuestiones. Pero se vienen años difíciles, o sea, si es que después de Lenín Moreno, que después del paro básicamente quedó aislado políticamente y ese gobierno no pudo hacer mucho más. Yo no sé qué le espera a los 2 años que quedan al gobierno de Guillermo Lazo, no sé, a menos que haga una muerte cruzada o algo. Yo no sé, no le veo mucho futuro y desgraciadamente para Ecuador más aún que estamos también en una situación de seguridad súper heavy, de secuestros, de robos a todas horas, a plena luz del día. Ayer José nos contaba algo muy denso que pasó en su oficina y yo
es como que se ha vuelto cotidiano. No sé, José, cómo se vive por allá toda esta ola de inseguridad en Quito. Como, como si fuera un día de verano, loco. Los pájaros cantan, hay ranas, llueve mucho, bueno. Ah, eso también pasó que era ciclón, tifón. Hubo un ciclón en Perú. Sí, el calentamiento global mostrándonos una vez más que podemos estar peor de lo que estamos. Y bueno, esto causó que literalmente 2 semanas o sea, hubo mucho frío y no salió el sol, cosa que es muy, 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 muy rara realmente. Bueno, el punto de todo esto es que, no sé, las cosas están normales, pero sí Básicamente quiero. Ecuador es ciudad gótica sin Batman, ¿verdad? Sí, exactamente. De hecho, el otro día estábamos conversando de eso con una compañera del trabajo salimos y fue como que ¿por qué mierda esto parece ciudad gótica? Pasa lloviendo, estaba todo oscuro, no sé, en cada esquina te pueden meter un tiro por robarte un celular. em, no sé, es muy, 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 muy entretenido, la verdad, una experiencia que no le recomiendo a nadie, pero si quieres experimentar riesgos reales y un poco de adrenalina, Ecuador siempre es una buena opción. Trépate a un bus de Ecuador y vas a ver lo que es. Vas a ver lo que se siente. Trépate un bus en Guayaquil. Ah, cierto, Guayaquil es de las 10 ciudades más peligrosas, 50 ciudades más peligrosas del mundo. No, Es increíble. ¿Saben qué? Ecuador, en este tiempo estoy seguro que se ha dado a conocer mucho más que en otros momentos. Guillermo Lazo ha cumplido realmente esta idea de tener Ecuador en el mundo, porque también tenemos. desde la pandemia. A mí cuando me conocieron, lo primero que me dijeron es, tú eres de Guayaquil, que fue muy heavy en la pandemia cuando y yo, es por eso que nos conocen y qué triste. No, y no solo eso, ¿cachas que? Ah, sí, Guayaquil es de las ciudades más conocidas. Nunca debimos luchar por Guayaquil, debía ser Perú. Pero bueno, me van a cancelar los guayaquileños, qué huevada. Nos van a cancelar, no estoy seguro, si están cerrando el babo, nos van a decir. Pero Ajá, ustedes, los guayacos siempre han querido la independencia, así que esto es su momento. Si quieren independizarse, por favor, hagan. Oigan, si es que ellos se independizan, pero eh, no sé, se me hace que el resto del país valdría mucha verga como para ser una entidad independiente. literalmente. Ah, Sí, Guayaquil, Admitámoslo, o sea, la costa es... o sea, Guayaquil puntualmente es un brazo económico full fuerte. Yo iba a El decir oro, tienen la mejor comida, pero ahora que lo mencionas, eh, sí, la economía, pero sería, a ver, si es que no se independiza toda la costa, sería solo parte, ¿no? ajá, solo Lo que quiero Guayaquil. evitar es que Ecuador no tenga, termine sin costa, o sea, eso sería una tragedia. ¿Quiénes somos? ¿Bolivia? No, por favor, tenemos algo de respeto por nosotros mismos. Wow. Nunca hemos estado en un programa que nos pueden cancelar tanto. Así que, ¿cómo se dice? Sí, siempre y cuando podamos mantener, ¿qué sería? Esmeraldas. Au, dolor. y Esmeralda no necesariamente tampoco seguro, creo que hasta más inseguro que Guayaquil, según tengo Sí, es más entendido. inseguro, es una zona gris, Ricky. Qué Esmeralda no tragedia. tiene Dios ni ley. ¿Qué Sí, piensan en Ecuador no esto? tiene Tenemos Dios que ni ley, admitirlo. La sierra sin la costa sería como arroz sin huevo, así. No, no, Sería no, yo no como, digo toda la costa, yo solo digo Guayaquil. sería como comida sin ají, loco. O Hijo, sea, locro, tripa, hay un por montón de eso platos digo, serranos buenos. no digo que la comida sea mala. Lo que digo es que tenemos que admitir que los necesitamos. La costa es demasiado conservadora, demasiado curuchupa, Quito es demasiado... muy conservador y curuchupa, ¿ve? Eso La digo, costa más. no, perdón, no decía la costa, sino la sierra, eso decía. Ah, ya. Yo sí como. Necesitamos a la costa, necesitamos la Pero sazón. teóricamente Guayaquil también, acuérdate que Guayaquil históricamente siempre ha sido la élite de Ecuador. O sea, Pero son Guayaquil, menos curuchupas, loco. Son mucho menos curuchupas. Oigan, en serio, nos van a cancelar full este programa. No, no, no estoy seguro si lo quiero que lo lancen al aire realmente.
Pero lastimosamente no puedo confirmar qué tanto no, sí puedo confirmar qué tanto guayaquileños no escuchan. Es hora de Big Data, pero algún día lo va a hacer, así que no sé. La cosa es que no estamos aproximando a mitad del programa, tenemos full cosas todavía de qué hablar y estamos con el tiempo un poco justo. Así que tenemos que hablar del otro gran evento que ha pasado esta semana, que es la caída del banco de Silicon Valley, que esto nos va a ayudar un poco Richie porque es lo que más metido está. Pero que el culpable es, sorpresa, las criptomonedas y bueno, la movida de siempre de los bancos estadounidenses, pero es la segunda caída más grande de un banco, solo superada por los bancos del 2008, que fue el Goldman Sachs, que fue esta caída más grande de un banco de Estados Unidos, y ahora el banco de Silicon Valley es la segunda caída más grande de un banco en toda la historia de Estados Unidos. Superando incluso los de la Gran Depresión de los años 30, por obvias razones. En los años 30 se manejaban otros valores que los que te manejan en esta época. Pero Richie, ¿nos puedes dar un breve resumen de qué está pasando en Estados Unidos ahorita? ¿Qué está haciendo Biden? ¿Qué está diciendo la gente del supuesto rescate que están haciendo? Hay un TikTok muy gracioso que vi el otro día de alguien que se burlaba de los tecnológicos que decían, ¿por qué todos son tan crueles con nosotros? Rescátanos porque el dinero está ahí y no sé qué, no sé cuánto, y después este TikToker te dice, nos burlamos de ustedes porque el sector de Internet y tecnología nos prometieron que este va a ser un futuro donde vamos a trabajar menos y ser más felices, y lo único que ha hecho el sector tecnológico y el Internet es o sea, precarizar, no me sale la palabra, pero yo creo que me entienden que hubiéramos tenido un mejor futuro básicamente, pero no sé, Richie, ¿cómo va todo esto en Estados Unidos? Verás, es, es preocupante realmente porque, como tú dijiste, es un banco que manejaba mucho dinero, pero cuando ves los clientes de este banco, lo que se ha dicho es que esta gente, como son gente que está en el mundo de Silicon Valley, de empresas multimillonarias de tecnología, la gente que tenía su dinero aquí, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría, son gente que está en la clase alta de Estados Unidos, probablemente 10%, o sea, el percentil más alto, tal vez incluso más, pero lo preocupante no es que ellos pierdan su dinero, ¿no? Porque en teoría, sí, esta gente terminaría perdiendo mucho dinero, bla, 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 pero no sería el desastre económico que ellos te quieren hacer creer que sería. O sea, obviamente cualquier tipo de feriado bancario, o bueno, no sería exactamente un feriado bancario, pero que quiebre un banco, sea cual sea la situación, tiene efectos severos en la economía. Pero la teoría económica nos ha dicho por un tiempo, y esto es irónicamente de lo que se quejan los libertarios, ¿no? De que tenemos que rescatar a los bancos, porque o si no, eh, se vuelve en que quiebra un banco, se empieza a asustar la gente en otro banco, quiebra otro banco, etcétera, etcétera, y se empieza a esparcir en la economía. Después, eso también puede llevar a una recesión, porque una vez que han quebrado varios bancos y la gente no está invirtiendo, todos quieren tener su dinero guardado, eso va a afectar la cantidad de recursos que se dedican a otro tipo de inversiones, ¿no? No solo financieras, pero después eso también va a afectar la producción real, ¿no? En la economía. Por lo tanto, lleva más desempleo, bla, 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 todo lo que nos dijo Keynes en pocas. Pero, pero, los libertarios se quejan diciendo, no, deberías dejarles a los bancos valer, porque si es que el gobierno está interviniendo constantemente, el mensaje que les estás mandando a los bancos es, ¿sabes qué? Si es que tú vas a hacer inversiones riesgosas, si es que tú vas a pagarle millones a, tu, a tus dirigentes cuando están en problemas, porque eso es lo que hicieron el banco, ¿no? Justo antes de quebrar, se pagaron un bonus a los dirigentes de millones de dólares, ¿no? O sea, los manes de pocas se metieron al helicóptero con bolsas de dinero antes de que quiebre su mandato, que es algo que todos los ecuatorianos conocemos muy bien. Pero todo esto
aunque odio decirlo, los libertarios tienen un punto, hasta cierto punto, ¿no? Y no es que los libertarios todos sean coherentes en su ideología, porque hay mucha gente que invirtió en este banco que probablemente se llamarían libertarios y ahorita están pidiendo al gobierno de Estados Unidos que les salve. Pero sí, o sea, estás creando un incentivo para que la gente se comporte, o la gente digo, más bien los bancos se comporten de manera irresponsable hasta cierto punto. Y lo que es diferente esta vez comparado con, digamos, el 2008, es que en Estados Unidos las inversiones, si no me equivoco, las cuentas bancarias hasta los $250,000 están aseguradas con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Entonces, si es que tú tienes menos de $250,000 en tu cuenta bancaria y algo como esto pasa, el gobierno de Estados Unidos dice, yo te respaldo tu dinero. O sea, nosotros nos aseguramos de que tu dinero te regrese de A o B forma. Pero la gran mayoría de las cuentas de este banco, SVB, estaban por encima de eso, porque eran cuentas millonarias, ¿no? O sea, eran inversiones súper grandes. Y esas, en teoría, el gobierno de Estados Unidos, por ley, no debería cubrirlas. Porque son, o sea, es gente que se caga en plata, loco, en pocas. ¿Para qué necesitas que te cubran tu dinero? Sí, tal vez pierdes millones y vas a ser ya no multimillonario, sino, ay, Dios no quiere una persona con menos de $1 millón. Pobres personas, pobres Silicon Valley investors. Pero el gobierno de Estados Unidos, Biden y otros, la Fed, otras personas que están ahorita en el gobierno dijeron, no, nosotros les vamos a cubrir a todos, incluso los que estaban sobre este límite de $250,000. Entonces, lo que le estás diciendo a estas personas que se cagan en plata, que son la gente que hace este tipo de inversiones riesgosas, es, no importa lo que tú hagas con tu plata, no importa cuánta plata tengas y no importa cuánta plata estés literalmente aquí apostando, loco. Eso es lo que es al final del día. Son apuestas riesgosas. Y obviamente, si es que analizas paso por paso lo que pasó aquí con el banco, no es que simplemente quisieron inversiones riesgosas y todo. Tiene que ver con el alta de la tasa de interés, que es con la Fed. Tiene que ver también con el fenómeno en general de falta de confianza en la economía en Estados Unidos que se está dando también por la inflación, etcétera, etcétera. O sea, son un poco de factores. No puedes decir solo que es todo culpa del banco per se, pero al final del día sí. O sea, así operan estos bancos, ¿no? Operan en la idea de vamos a hacer inversiones riesgosas para poder sacar plata. Y si es que no hay ese riesgo al final del día, si es que haces una inversión riesgosa, entre comillas, pero siempre vas a salir bien parado porque si es que algo va mal, el gobierno de Estados Unidos te va a rescatar. Entonces simplemente no es una inversión riesgosa, sino es un pozo sin fin de dinero. Sea que Y, y lo- pierdas o sea que ganas, se te va a recuperar. O sea, ese dinero va a volver a ti. y por cierto, creo que algo que Richie no mencionó es que básicamente rescatan con el dinero de los contribuyentes. O sea, es como que la gente de Estados Unidos termina pagando esos rescates, ni siquiera al gobierno como tal, ¿no es cierto? Es un poco más complicado esta vez, verás. La pregunta de quién va a pagar por los rescates sigue sin una respuesta fija. Lo que ha dicho el gobierno y la estrategia, al menos en papel, es que varios bancos de Estados Unidos, si es que yo entiendo bien, van a reunir dinero para cubrir esto, ¿no? Y el gobierno de Estados Unidos, no es solo bancos privados ni nada. Sino en pocas, no es que dicen, ah, sí, vamos a eh, subir impuestos o a mover dinero de algún lado, yo qué sé, de inversión pública hacia esto, no. Sino supuestamente están tratando de aparentar que esto es pagado por el sector privado. Ahora, lo que dice mucha gente, digamos, en la derecha es que esto en pocas es solo imprimir dinero, que va a llegar más inflación, bla, bla, bla. Y hasta cierto punto va a tener que suceder así, o sea, esto no puede salir simplemente como que de la cantidad de masa monetaria que existe ya hoy en día, por así decirlo. O sea, de A o B forma sí tiene que expandirse un poco la masa monetaria, ya sea a través de crédito o a través de, sí, realmente, que estamos aquí hablando, ¿no? En una cantidad de, de deudas que están por resolverse, ¿no? Todo lo que el banco quebró
es dinero que está en forma de deuda, ¿no? Entonces, para saldar esa deuda, tienes que o crear crédito de alguna otra forma, que es en pocas, meterte más en deuda, o si es que fueras literal solo a seguir el meme y decir imprimir dinero, podrías hacer eso. Pero no es lo que va a hacer el Banco de Estados Unidos. Ahora, lo que suceda, ¿no? Lo que resulte de la forma en la que terminan salvándole a este banco es qué efecto va a tener eso para las personas en sus vidas ordinarias, ¿no? Y esa es la verdadera pregunta, porque cuando quieres ver quién va a pagar por esto, tal vez sí, en papel, yo qué sé, los bancos de Estados Unidos y el gobierno son los que están poniendo el dinero inmediatamente, pero a largo plazo ellos tienen formas de desplazar esos costos hacia los consumidores, hacia, digamos, los trabajadores, la gente que tiene dinero en sus cuentas. Entonces, no es tan fácil como decir, sí, están pagando los bancos o está pagando el gobierno o van a hacer que la gente pague los ciudadanos, ¿no? Es más complicado, pero yo creo que muy probablemente los bancos van a encontrar formas de mover esos costos hacia eh, sí, los ciudadanos, los consumidores, la gente pequeña, por así decirlo. Y también hay que mencionar que hay personajes turbios de ahí, ¿no? Como es Peter Thiel, que no sé si saben quién es. Yo hace poco me enteré, sabía el nombre, pero no sabía que era tan turbio como es, que fue una de las primeras personas que movió su dinero antes de que ese banco quiebra, ¿no? Y Enrique, ¿no puedes hablar un poco de quién es Peter Thiel? Porque mucha gente sabe quién es Elon Musk, quién es Mark Zuckerberg, quién es Jeff Bezos, pero creo que ¿Quién es Jeff Peter Thiel... Bezos, No mentir. Perdón, continúa. Satanás El diablo, loco, el diablo. es el diablo en persona. Ya mierda, cancelen este capítulo, en serio. No, ¿quién es Peter Thiel? Emilio, perdón, ¿cuál era tu pregunta? Me perdí con todo esto de Satanás. ¿Quién es Peter Thiel, creo? Ajá, Miren, esa era la pregunta. tengo una mejor forma de definir a Peter Thiel. ¿Se acuerdan de la película No mires arriba, el man que era el jefe de tecnología? Ese es Peter Thiel, El que miró básicamente. arriba. Ah, espérate, el que quería hacer un hueco en el meteorito y que todos se vayan a la mierda. Básicamente, diríamos que está inspirado en Peter Thiel, sí, básicamente. Entre otros, No, pero... pero no era Jeff Bezos. Yo creía que era Jeff Bezos. O sea, en una mezcla de todos, pero Peter Thiel es como que la inspiración más, A ver, digamos... voy a investigar mientras el Ricky responde. Verás, yo lo único que sé de Peter Thiel es que es uno de la gente que tenía full dinero en SVB y el man ha estado metido con PayPal. No es que realmente sé mucho del man como persona y específicamente con lo de SVB, no sé si el man ha movido eh, como que sus influencias para que resulte en lo que se dio de que el gobierno va a cubrir la Espérate. caída de SVB. Dice que este man patrocinó a Trump, o sea, temas de lobismo y que busca la vida eterna. Y claro, Ya, entonces él es es Satanás. el co-creador de PayPal con el famoso Elon Musk. Ujú. Sí, eso es todo lo que sé, hermano. Básicamente sí es el patrocinador de Trump, básicamente, el gran patrocinador de Trump eh, y una de las personas más influyentes, pero muy en la cortina de humo, o sea, más del, ¿cómo se dice? Que maneja las, los mopeds, pero el que maneja los mopeds, ¿cómo se llama ese El Master of personaje? Puppets. Sí, ajá, exacto. Él es básicamente. Ese es Peter Thiel, así en resumidas cuentas. Pero Qué sí. denso. Y bueno, también para ir cerrando, queríamos hablar mucho de inteligencia artificial porque es lo que está tomando los, las, las, los titulares de estas últimas semanas, porque también yo tuve muchísimas clases sobre inteligencia artificial, sobre ética digital, y me gustaría mucho hablar de eso con ustedes, aunque ya hablamos un poco de ChatGPT hace un tiempo, pero
no sé, básicamente, por cierto, voy a intentar que esta portada de este episodio sea hecha con inteligencia artificial, la parte del fondo. Vamos a ver cómo, si es que lo logro, si es que me da el tiempo de hacer con esto, solo para que tengan una muestra visual de lo que puedo hacer la inteligencia artificial. Pero sí quería comentarles sobre algo que me pareció interesante charlar, que están de estas iniciativas, para que me comenten un poco que estas ideas, por ejemplo, está saliendo una idea que no es nueva relativamente, pero están intentando crear un dispositivo muy a la Black Mirror que te pone como que en esta parte del cuello, en la parte del cuello, no me pueden ver, lo siento, la audiencia, pero imagínate que estoy tocándome el cuello, entre el cuello y la nuca, y básicamente este dispositivo va a ser capaz de de leerte la mente. Por ejemplo, estás en el supermercado y ves que el cereal cuesta $1.20 y te vas a la leche y te cuesta uno, y te va sumando y te dice el total hacia tu cabeza sin hablarte cuánto estás gastando o lo que estás viendo. Este tipo de dispositivos es algo que se está planificando mucho para el futuro. Y también este profesor con el que tuve esta clase habló de algo que me pareció muy, muy interesante y que lo extrapoló a todos los problemas que estamos teniendo del debate que se tiene últimamente en este sector tecnológico, que se está planificando que podamos nosotros acceder a nuestros sueños. O sea, lo que soñamos se graba y vamos a ser capaces de que ese sueño se recree y podamos verlo, este sueño recreado, básicamente. Y analizar nuestros sueños, verlo, llevar, que va a ser una herramienta muy poderosa para la psiquiatría, para la psicología, eh, para poder ver tus sueños, básicamente. Ni siquiera, aunque te acuerdes de haber soñado, van a poder acceder a esos sueños. Pero el debate aquí Va a es ser un poco... una tecnología muy buena para la tortura ilegal de prisioneros de guerra. Sí, exacto. O sea, él puso mi profesor puso un ejemplo que me pareció muy bueno, que me hizo reír muchísimo, que básicamente, ¿qué pasa si es que sueñas que te estás tirando a Guillermo Lazo? ¿Qué dice eso de ti? Y hay gente que va a poder acceder a esa parte de tu sueño, porque es lo que pasa últimamente con muchas de nuestras tecnologías, ¿no? Que Loco, tú si al estás hacer... soñando eso, perdón que lo diga, pero mátate. En ese punto ya mátate. Cacho, cacho. No, no le pido a Lo que ninguno de acabas de nuestros decir es oyentes muy que se cruel. mate. Oye, pero, Loco, si es mierda, que tú sueñas que este te estás capítulo es muy tirando a Guillermo cancelable. Lazo, ¿qué haces cuando te despiertas? Sé honesto. No, es que no, es que él puso un ejemplo así parecido, como que pasaría si que yo sueño que estoy teniendo relaciones sexuales con Pedro Sánchez. Para los que no saben, Pedro Sánchez es el presidente de gobierno de España. Y él puso ese ejemplo como un ejemplo muy controversial de que si tú Loco, soñaras de eso, eso está ¿Qué pasa si sueñas con lo que sonando muy trabajas? Digan, freudiano. ¿ustedes nunca han soñado con estudios o no, que están porque yo estoy trabajando? tomando una referencia más para Loco, que nuestro audiencia nos pueda entender de cierta forma. tu De profe decir creo que que, tiene problemas. Ajá, literalmente. ¿Qué onda? ¿Qué le pasa, weón? Ok, ok. pero bueno, la cosa es que nosotros tenemos sueños muy polémicos, controversiales, por ejemplo, que no sé, o sea, todo no me voy a poner a explicarlo porque ustedes saben que nosotros como personas, con nuestro subconsciente está muy, ¿cómo es la palabra? Muy traumado, está pervertido, está loco, es un loco un delirio. Entonces hay sueños que son muy abstractos, que si tú llegaras a soñar eso y alguien es capaz de extraer eso, eh, ¿qué eso dice de ti? ¿Qué información podrían tener contra ti? Y es como el eterno debate de que creo que ya diríamos que nosotros ya perdemos la privacidad para siempre, en el sentido de que nada de lo que Espérate, hacemos. espérate. Estás hablando de que Inception puede ser una realidad. ¿Qué Sí, del pu- sí. Según lo que dijo este profesor, sí, que se está apuntando a que podamos básicamente recrear nuestros sueños en un dispositivo. Y Es que... Inception. Es un Inception con pasos extra, No, literalmente. es que yo estaba literalmente en esa clase pensando todo lo que vi en Black Mirror hace 4 años se está volviendo a Creí que realidad. decías, creí que el Emilio iba a decir, es que estaba en esa clase pensando todo lo que soñaba y decía que soy un depravado o algo, y así como que Emiliano, verga. Mucha le ¿Qué metiste, pasa? ¿no? Pero no, o No, sea, a ver, yo creo que no existe límite moral dentro de la tecnología y es que
de por sí la tecnología nunca va a tener una ética o una moral. Y creo que eso nos han intentado decir mucho los científicos y también de paso la gente, no sé, divulgadores científicos o la gente que escribe sobre ciencia ficción. Siempre han tratado de demostrar lo que representa realmente la tecnología como un ente que no es moral, más bien es como un actor de caos, entre comillas, porque al final del día depende mucho de cuál termine siendo su uso. Por ejemplo, en el ejemplo, o sea, lo que tú me mencionas de que puede ser usado como un método de tortura, no sé, me parece muy denso. ¿Y cuál es la moralidad de eso? O sea, ¿cuál es el fin de crear una tecnología así? ¿Qué quieres? ¿Hacer feliz a la gente y luego tener un método de tortura? ¿O volver adicta a la gente a vivir en sus sueños? Porque eso es otro, volver adicta a la gente a vivir a sus sueños, como somos adictos a la tecnología, y comenzar a cobrar porque va a ser una manera de escapar del mundo en el que estamos, como la realidad virtual se planteaba originalmente. Entonces, tal vez ahí, o sea, caemos siempre en el mismo irredundante, en la misma irredundante pregunta de hacia dónde vamos y qué le vamos a dejar a nuestros hijos. Y dicho esto, de paso, no quiero tener hijos. Qué denso, o sea, yo viendo que hubo un ciclón, o sea, para que tengan una idea, esta cosa se podía haber vuelto un tornado, ¿cómo se llama? Un huracán, perdón. Se pudo haber vuelto un huracán si es que las playas estaban más calientes. O sea que en Ecuador el mar está tan caliente como en el Caribe. O sea, están a unos grados de estar igual de caliente que en el Caribe, lo cual provocaría se me fue la palabra, un huracán. Así de mal está el tema del cambio climático, pero la tecnología puede volverse ese como que escape al mismo tiempo, lo cual puede volverse a mi criterio peligroso, porque hay dos formas de ver las cosas. La una es con Elon Musk llevándonos al espacio y buscando otro planeta porque la Tierra es inhabitable y ya no hay nada por lo que vivir, o la otra, bueno, nada por lo que vivir, y la otra es que la Tierra se vuelve inhabitable y nos toque vivir como en Matrix, como en cualquier otra película de ciencia ficción, Ready Player One. No sé, sí cachan cómo es interesante que nunca busquen soluciones efectivas al problema que tenemos y se pasen buscando soluciones pendejas. Sí, tiene razón y yo también hiciste pensar en eso, ¿no? En que tú dices, o sea, el planeta, o sea, ¿no será que nos quieren meter en el metaverso para terminar de controlarnos y que no nos importe lo que está pasando afuera, que el planeta se está yendo a la mierda, bla, 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 bla? O sea, es como que esa es la función última del multiverso, como que el objetivo final que no alcanzamos a ver. Pero sí, tienes razón, que no sé, como que es emocionante a la vez, pero no te puedes terminar de emocionar porque sabes quiénes los que son los que están detrás de todo esto y qué es lo que quieren de ti. O sea, al menos yo soy consciente, no sé si todas las personas lo son enteramente conscientes de eso. Y creo que es importante que tal vez empiecen a pensar en qué es lo que está detrás de eso, no sé. No sé, Richie, ¿tú qué piensas de todo esto? Ah, no sé. Obviamente estamos viendo que hay muchas cosas que son potencialmente problemáticas, especialmente con esto de la inteligencia artificial. Han habido las controversias, por ejemplo, de los deepfakes, donde se hacen videos falsos de personas reales, Es de más, todo tipo, ¿no? quién sabe que no te matamos y lo estamos utilizando como inteligencia artificial, que grabamos toda tu voz, metimos en el programa miles de programas del episodio del podcast y estás una inteligencia artificial hablando por ti. Es el gran debate que se viene, ¿no? Así que les va a dejar Sí, para ustedes. ¿Este es Richie real literalmente. o no es del Richie real? No sé. Ajá. Comenten si es que soy inteligencia artificial. Tal vez, Pero tal vez reemplazamos al Ricky con una computadora, ya que él nunca volvió. exactamente. Realmente el Ricky No, nunca nunca volvió. lo sabrán. Pero, pero José decía, no hay como que ética intrínseca, ¿no? Sí, o sea, no puedes encontrar algo que te diga exactamente éticamente cómo usar la tecnología. Eso es verdad hasta cierto punto, obviamente, pero.
Eh, la cuestión de la tecnología no tiene que ser tan complicada inicialmente, ¿no? O sea, la tecnología, aunque decimos sí, tecnología, bla, 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 inteligencia artificial, tecnología en pocas es esencialmente cualquier cosa que hemos creado como seres humanos para facilitar nuestra existencia, ¿no? En el mundo material. Entonces, literal, desde un cuchillo usado para cazar, cavernícolas, lo que sea, loco, un mazo, cualquier tontera. Era un cierto nivel de tecnología, ¿no? Y creo que ha habido el uso de eso para fines que son condenados en la sociedad, que son vistos como incorrectos, yo que sé, asesinar, lastimar a otras personas, crueldad. Siempre ha habido límites, ¿no? Y esos límites son al final del día determinados por la sociedad en la que existen esas tecnologías. Y creo que es lo mismo hoy en día, ¿no? O sea, hay gente que dice, por ejemplo, eh, que sería inmoral si es que tomamos, digamos, de los avances médicos, el aborto, ¿no? Hay mucha gente que está en contra del aborto, que dice eso es asesinato, inmoral, bla, 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 lo que sea. Y hay obviamente muchas personas que lo ven como una tecnología o un avance médico que es muy beneficioso, ¿no? Para la salud de muchas mujeres, para el bienestar de familias, de simplemente en general eh, que existe esa decisión, ¿no? Que se puede tomar y que puede ayudar a muchas personas a, digamos, mantener más control sobre sus vidas. Tal vez podríamos ponerlo de esa forma. Pero al final del día es una contención que se da en el ámbito político y se da en el ámbito social. O sea, la definición de si es que esto es moral o no puede estar entrelazado con ámbitos religiosos, especialmente, digamos, la cuestión del aborto. Eh, pero al final del día, especialmente porque la moralidad religiosa no es algo universal, sino es algo subjetivo, dependiendo de qué religión, o si es que crees en la religión o no, etcétera. Entonces, sí, al final del día es una discusión hasta cierto punto ética y hasta cierto punto simplemente política, ¿no? Es una pelea política que se da de acuerdo a cómo se están empleando esas tecnologías en dado momento, en dado lugar. Así que digamos que con esto de la inteligencia artificial, en el futuro, estoy seguro de que va a haber diferentes tipos de peleas, condiciones, y no podemos encontrar una respuesta única de sí, esto es moral o no. O sea, tal vez algunos filósofos te dirían que sí puedes encontrar, dependiendo de qué tipo de definición de bien o mal o de ética, moralidad, qué escuela es la que, a la que te adhieras, si es que eres ¿qué sería? Eh, Estoy olvidando el término exacto, pero si es que crees que se tiene que hacer la mayor cantidad de bien para el mayor número de personas, si es que crees que se puede llegar a Utilitarismo. eso, sí, exacto, utilitarismo, eh, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas formas en las que se puede determinar, entre comillas, lo que está correcto o no, pero yo creo que más allá de una filosofía o una religión es algo que se va a resolver últimamente, o en el último de los casos, en el ámbito político, ¿no? Y no político estrictamente del gobierno, sino político como una contención social. Entonces va a haber, ya sea a través de género o de clases sociales o, digamos, tal vez a través de países, norte-sur, pero va a haber ciertos puntos donde haya esas peleas y el resultado de esas batallas, ya sea tanto para bien o para mal, va a dictar cómo se usen estas tecnologías y que sea lo aceptado, no lo moral. Que cague, te confundiste traduciendo ultimately. Eh, ¿Sabes a lo Sí, que me bueno, recuerda? eso. ¿Sabes lo que me recuerda un poco este tema? ¿Te acuerdas cómo era todo el tema de la alquimia en Full Metal Alchemist? O sea, cómo literalmente Full Metal Alchemist también tiene su crítica a la tecnología y a la ciencia principalmente. Claro, ajá, sí. Eso es un full buen ejemplo. Entonces creo que
pues, o sea, siempre vamos a caer en una discusión medio similar porque, no sé, tal vez el descubrimiento de la energía atómica creó una bomba y por otro lado puede ser nuestra solución y nuestro escape a una dependencia tan grande de energías ineficientes. Ya no hablemos de energía renovable y no renovable, sino energía ineficiente. Ya no nos van a acusar de hacerle propaganda a la energía nuclear, porque siempre que hacemos un ejemplo denso, hablamos de la energía nuclear y nunca hacemos un capítulo entero para hablar de eso, pero sí. Es que ese es Perdón un por buen ejemplo interrumpirles. también. Es como que puedes decir, no hay algo que se pueda decir es exactamente bueno o malo de la energía nuclear, pero cuando botas dos bombas que asesinan ciudades enteras, creo que está muy claro que sí hay cosas que no se deberían hacer con cierto tipo de tecnologías y esperaría que Es no verdad. tengamos que llegar a esos puntos para poder determinar esas cosas. Lo, Un lo, robot, lo, un lo robot que mucha pesado gente contra no entiende también, que sí debo puntualizar, es que a pesar de que se llame inteligencia artificial, es solo un algoritmo por el momento que tiene un patrón de aprendizaje, pero no es de por sí inteligente, no es humano, es solo un algoritmo que está constantemente aprendiendo, no es todavía un robot como tal, no hemos llegado todavía a ese punto y es algo que la gente todavía creo que no comprende y está panicada por eso. Incluso yo estaba panicado por eso, pero hasta que me dijeron esa inteligencia artificial, pero no es inteligente, es un algoritmo, sino que se apropiaron del nombre inteligencia artificial. Entonces es como que hay un aclaramiento que hay que hacer y que también que les vamos a prometer hacer un capítulo sobre esto con algún experto en inteligencia artificial o alguien que quiera hablar de eso. Así que si conocen a alguien, escríbanos, porque si nos gustaría hablar de eso. Y perdón por cortarles, pero el Pinzón tiene cosas que hacer, tiene una vida, no mentira, tengo cosas que hacer, en serio. Eh, em, Queremos agradecerles por haber venido a esta semana. Pues estamos ya casi en marzo, estamos, por próxima semana me parece que va a ser por abril el próximo podcast. En Semana Santa, quién sabe, todavía no sé los cálculos, pero no sé muy bien todavía cuándo va a ser el próximo episodio ni de lo que vamos a hablar. Ya saben que acá no tenemos cosas planificadas ni nada, pero no sé. Eh, Esperemos que bueno, volveremos antes si es que pasa algo con Lazo, definitivamente. Haremos de algún live, algún episodio si es que todo se termina de las manos. Em, y hay elecciones en la región latinoamericana pronto en abril, en uno de los países que capaz tal vez lo comentemos, todavía no sabemos. Y para cerrar el podcast, la pregunta random, no de pregunta random, honestamente. Ah, no, sí va a ser pregunta random, va a ser pregunta random para el José y el Ricky. ¿Cuál creen que son los dos primeros países de donde más nos escuchan? Ahorita que ya pude ver los datos, ya sé cuáles son los dos países donde más nos escuchan. Así que, ¿cuáles creen que son los dos países donde los que más nos escuchan? Y no son obvias Ecua- las dos. Ecuador y Chile. No, Ecuador está tercero, desgraciadamente. Tercero y Guayaquil. Denso. Guayas es la segunda ciudad que más nos escucha, así que sí nos van a cancelar bastante. Pichincha es ¿Qué la primera por Verás, otras razones. verás. ¿Por qué Yo nos escuchan diría en que Guaya? los países que más nos escuchan son mm, China y Rusia. no, 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 no Rusia. No, loco. Nos banearon en Rusia junto con Ay, todas las otras cadenas occidentales. No, China y tal vez Turquía. No sé por qué en China nos escucharían, al menos que quieran aprender español, pero no. Los dos ciudades, los dos países que más nos escuchan son Estados Unidos y el Reino Unido. Muy, muy random. Qué random, ve. ¿por qué Qué mierdas? denso. Y el Reino Pero, Unido, lo más cague es que la ciudad del Reino Unido o la provincia, lo que sea, que más nos escucha es de Escocia. Así que estos datos están muy guay, muy, muy guay. Pero la razón por la que menciono esto es porque hemos llegado a los 290 seguidores en Spotify, estamos a 10 seguidores de los 300, así que aplausos para nosotros. Wow. Eh, qué pero denso. sí, sí, es Pero verdad no que sé cómo sentirme. ¿Por qué Escocia? No, tiene mucho sentido que Escocia nos escuche. estos son los datos que me llegan a mí. No sé, Verás, Escocia, tenemos que no sé hacerle qué. un episodio dedicado a Escocia, creo yo.
Ya, hagamos un episodio dedicado al Reino Unido. No sé a quién vamos a invitar. Kevin, la primera vez que conocimos a Kevin nos mencionó que podíamos hablar de algo que pasó en el Reino Unido, así que capaz tengamos que hablar sobre eso. Está en el primer episodio. Kevin se va Hagamos a un acordar. episodio así. Ya le voy a escribir al Kevin Está en el para... en el primer episodio con Kevin. Algo dijimos sobre hacer un episodio sobre algo que pasó en el Reino Unido, Una pero revolución la revolución de los, creo que escoceses, alguna cosa así que sucedió. Ah, no, estos son irlandeses. Bueno, algo que sucedió, me parece que en Irlanda. Soy ajá, casi seguro. es con los irlandeses, no Escocia. Pero bueno, ya le voy a escribir a ver si podemos dedicarle un episodio a Reino Unido, específicamente Escocia. Gracias por escucharnos. Creo, no sé. En Estados Unidos, que es la primera donde más nos escuchan es en Virginia, y sé que porque es de Virginia, porque ya tengo familiares ahí, así que les gusta mucho el podcast, así que sé por qué es de Bueno, Virginia. y Ricky, ¿por qué Escocia? Tú ibas a dar alguna razón. No lo sé, Ah, iba a David. decir que los escoceses tienen, bueno, no sé exactamente. En realidad, aquí tal vez me podría estar confundiendo con Escocia e Irlanda, pero creo que tal vez aplica a los dos hasta cierto punto, pero diría que ellos aprecian los podcasts que tienen tintes un poco, un poco radicales, un poco picosos, que inciten a la destrucción creativa, como lo diría Schumpeter. Así que por eso creo que tiene sentido que nos escuchen por allá. Tiene sentido. Ok. Para cerrar los datos que queremos compartir con nuestra audiencia, el episodio que más no he escuchado, que recientemente terminó de agarrar el primer puesto, porque el que tenía el primer puesto era el que grabamos en Chicago de Pepa de Agua con el Doctor Gepetto, y ahora el capítulo donde más no han escuchado, que estoy sorprendido que sea el primero, es ¿cuál es la mejor barba izquierdosa con Kevin Wright? Que fue el final de la segunda temporada. Y creo Qué que ver, loco. Somos un canal extremista como Café Kioto. Qué bueno. Eso y les está a digo, punto. loco, les gusta. Eso es lo que Los siempre episodios quisimos acerca hacer. de las barbas de izquierda son buenos. Lo peor es que los tres finales o sea, el episodio sorpresa y los dos finales de temporada son los tres episodios donde más gente nos han escuchado. Lo que me parece muy interesante, que les Ya, gusta hablarnos más, hablar huevadas a nosotros que a nuestros invitados. Esa es mi tengo, gran pregunta. tengo una idea de un buen episodio que también va a gustarle a nuestros oyentes, aparentemente, dado los resultados. Deberíamos hacer un episodio de cuál fue la mejor revolución de izquierda. Y le llamamos de nuevo a Kevin, que me imagino que le gustaría mucho hablar de eso. Al Pu- Y podríamos llamar a al- otros personajes controversiales. Puma. Loco, qué buena idea de capítulo. Ya, Hagámoslo la próxima semana, ya los que invito, Kevin. Si es que estás escuchando esto, pon la anarco señal en el cielo para que sepa que estás escuchando. Pero bueno, con esto queremos agradecer a todos los que nos escuchan, las 290 personas que aparentemente no han escuchado nuestros episodios, así que háganlo ahora, porque necesito ganar dinero para conseguir un pasante. O si no lo hacen, voy a tener que recurrir a las inteligencias artificiales para hacer yo un guión y que la inteligencia artificial coja todas nuestras voces y haga el maldito podcast para tener tiempo para hacer otras cosas. Así que empiecen a pagarnos, gente, por favor. Me va a tocar empezar a abrir el Patreon, o si no, tendrán que empezar a escuchar la inteligencia artificial hacer nuestros podcasts. Y se están riendo seguramente, pero he visto cosas que ni siquiera Black Mirror se puede imaginar, así que sé que se puede lograr, así que no me pongan a prueba. Este es no muy dictador, honestamente, muchachos, muy dictador. Pero es poderoso. Ahora siento lo que sienta Correa, Stalin, Fidel Castro. Es muy extraño, pero poderoso, siente Bien, poderoso, bien. se Te siente gusta, poderoso. ¿no? me Deja Sí, parece que bien. que el odio te vuelva más fuerte, Emiliano. Siéntelo No. correr por tus venas. No, no, mentira. Apóyennos, por favor, porque nos gustaba. Muchas gracias por su apoyo, por escuchar nuestro podcast. Siempre que quieran contribuir, pueden contribuir. Y díganos siempre qué opinan del episodio, comenten, comparten con sus amigos, comparten con sus familias, hagan enojar a su tía
tía conservadora, poniéndole nuestro capítulo sobre el aborto, sobre la muerte, sobre por qué Dios no existe. Aunque no hemos hecho uno sobre por qué Dios no existe, pero podremos hacerlo algún día capaz. No terminar de cancelarnos. O cuando odian a los Denso. guayacos. O si es que odian a los guayacos, pueden poner este episodio, que parece que es un episodio de odio hacia los guayacos, pero nada que ver, creo. El Emilio, ¿por qué Dios no existe? Porque vivo en Ecuador. Se acabó el episodio. Fin. Para. Esa música cargosa. Literal. Pero bueno, muchas gracias audiencia por escucharnos esta vez. Ya saben que los últimos 12 minutos han sido hablando pendejadas como siempre, analizando datos del vivo del podcast. Ha sido muy cargoso como siempre. Pero gracias por escucharnos esta semana y nos vemos pronto.